Buenas tardes a todos. En este primer tutorial vamos a aprender a realizar copias de seguridad de nuestros mensajes recibidos, libretas de direcciones en Outlook, ya que esto es crucial si sufrimos un ataque o somos infectados por virus. Existen 4 métodos para realizar las copias, pero el que hoy nos ocupa es el realizado con el asistente de importación y exportación que tiene el propio Microsoft Outlook, ¿vale? Este se encuentra aquí, ¿vale?, en la carpeta de archivo. Bien, es importante que antes de empezar tengamos introducido un dispositivo de almacenamiento externo. Eso iremos para comprobarlo al explorador de Windows, comprobando que tenemos un dispositivo conectado y que será el sobre el que hagamos estas copias de seguridad, ¿vale? Ni que decir tiene que este dispositivo solo estará conectado a nuestro PC durante la copia de seguridad. Después lo desconectaremos para mayor seguridad, es decir, imaginaros que ahora mismo, bueno, pues se produce un picotazo de luz, una subida de tensión y, bueno, pues se lleva puesto el disco duro del ordenador, del PC. Es casi seguro que si tenemos en ese momento que se produce ese subidón de tensión un pendrive enganchado, este también desaparezca del mapa, con lo cual perderemos todos los datos, de tal manera que tenemos que asegurarnos que una vez que hayamos realizado la copia de seguridad desconectemos el pendrive, la mochila o el disco duro externo y que no permanezca conectada al ordenador. Bien, una vez que nos hemos asegurado que ya tenemos nuestro disco duro y nuestro preparado para recibir y realizar esa copia de seguridad, pues bueno, accedemos al menú. Ya estamos otra vez en Microsoft, en Outlook. Accedemos al menú archivo, opción importar y exportar, Outlook, y aquí elegimos la opción exportar a un archivo. Lo que vamos a hacer, si os dais cuenta, es exportar todas las carpetas que contiene Microsoft Outlook, ya bien sean de correos, del calendario, los contactos, la libreta de direcciones, a un único archivo que va a tener extensión, lo vamos a ver ahora aquí, ¿vale?, extensión PST. Ese es el fichero, el archivo que vamos a crear y que vamos a guardar en el disco duro externo. Crear un archivo de tipo archivo de carpetas personales, como os comentaba, no hay que elegir ninguna de las otras opciones. Siguiente, y aquí nos pide que seleccionemos la carpeta que vamos a exportar. Bien, marcamos carpetas personales y algo muy importante es marcar incluir sus carpetas, de tal manera que si hemos hecho o tenemos una estructura, como puede ser en este caso el de mi ordenador, pues a base de directorios, carpetas con más carpetas ordenadas, entonces si yo no marco incluir sus carpetas no me va a generar ninguna copia de todo esto. Bien, marcamos carpetas personales, marcamos incluir sus carpetas y le damos a siguiente. Aquí nos está diciendo que dónde vamos a guardar el archivo y con qué nombre. El nombre yo conservaría el mismo, la extensión es obligatoria que sea .pst, yo le podría poner en vez de backup rodolfo.pst, yo conservo los nombres de las copias, backup.pst, y de las 3 opciones que me da, reemplazar, permitir y no exportar, elegid siempre reemplazar, que es la copia más rápida y la más sencilla, ¿vale? Aquí le estamos dando la ruta donde va a crear y donde va a guardar ese archivo, que tiene que coincidir con el disco duro externo que yo he conectado a mi ordenador, ¿vale? Entonces eso es donde va a dejar. En el momento en que yo le diera aquí a finalizar, no lo voy a hacer porque yo tengo mi copia de seguridad es más de 3,5 gigas y tardaría un rato bastante grande, se pondría a crear esa copia de seguridad con una barra de progreso, de tal manera que en unos segundos, en unos minutos, dependiendo un poco del volumen que tuvierais de correos, de citas y de contactos, pues termine y finalice. La manera más sencilla después es comprobar por el explorador de Windows que esa copia está hecha. Si veis, yo tengo aquí una copia de hoy del día 9 del 7 de casi 3,5 gigas de tamaño y bueno, pues ya tengo la copia hecha. Nos ponemos ahora en el caso de que ya han pasado 2 días, 3 meses y bueno, pues ha sucedido eso que no queremos que nos suceda, y es que bueno, pues se nos haya estropeado el ordenador, el disco duro, no seamos capaces de recuperar la información y tengamos que volver a exportar, a recoger, a importar esos datos que exportamos, ¿vale? Es el mismo sistema, pero al contrario, iremos a archivo, importar y exportar,
Outlook, y ahora en vez de exportar al disco duro, nosotros lo que queremos hacer es ese fichero que generamos en su momento, volverlo a importar a nuestro ordenador. Lo importaríamos de otro programa o archivo, le damos a siguiente. Es un archivo de carpetas PST, acordaros que la extensión es PST, ¿vale? Y nos va a decir de dónde lo queremos coger. Pues igual que antes, donde lo dejamos, le teníamos aquí, Outlook despacho, y este era el fichero, correcto. Entonces aquí lo que estamos es marcando la ruta completa de donde va a coger el programa el fichero para restaurar la copia en el Outlook. Exactamente las mismas tres opciones, por lo tanto siempre cogemos también la primera, reemplazar duplicados con los elementos importados, y le daríamos a siguiente. Volveríamos, no lo voy a hacer tampoco porque es una copia, una restauración muy grande, y además como tiene el original, bueno, entrarían en conflicto, ¿vale? Con esto lo que hemos conseguido es tener siempre fuera, ante posibles eventualidades de virus y de cosas raras, nuestros datos, nuestros correos y la restauración de ellos en esos casos, ¿vale? Bueno, espero que esto os valga, que lo llevéis a cabo, porque bueno, pues es importante tener todos esos datos, ese respaldo de esos datos. Cualquier cosa que se os ocurra, de todas maneras ya sabéis dónde estamos, ¿vale? Un saludo y muchas gracias.